Estimados hermanos y hermanas, les saludo nuevamente muy cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy motivados, estamos contentos porque podemos estar al calor de la palabra del Señor y podemos ir descubriendo, ¿cierto? E indagando en este libro santo que tiene tantos secretos y tantas revelaciones para darnos a nuestras vidas. Revelaciones que de por sí son de mucha bendición y edificación para nosotros. Por eso entonces digo que muy motivados porque la palabra del Señor es como un tesoro donde usted puede ir encontrando diferentes tipos de joyas, piedras preciosas, todo tipo de cosa preciosa que el Señor ha dejado para nosotros. Pero no es un tesoro que se agota, sino que es un tesoro inagotable. Entre más nosotros encontremos cosas valiosas y preciosas en la palabra de Dios, más vamos a querer conocer, y siempre el Señor tendrá algo nuevo para darnos. Esa es la gran palabra que nuestro Señor nos ha dejado como herencia. Para apreciar estas cosas debemos abrir nuestros sentidos espirituales. El Señor tiene que hacer una obra en nuestra vida y Él tiene que bautizarnos con el fuego de su Espíritu Santo. Así entonces nos interesaremos en todas estas cosas que provienen del Santo Espíritu de Dios. Y tenemos que continuar con nuestro tema porque la verdad ha sido muy lento tal vez el avance de este mensaje. Recordar que estamos tratando un tema que le hemos denominado la iglesia del tiempo final y hemos centrado el estudio en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Los dos testigos es el título que se le ha puesto a este mensaje y hemos visto ya, cierto, varias cosas de cómo parte esta profecía, pero también nos detuvimos en el versículo 3 que dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ya dijimos que estos dos testigos tienen el don de profecía, ¿cierto? Van a profetizar y obviamente cuando profetizan de parte de Dios, sus profecías se cumplen. Ahí se ve quiénes son los verdaderos profetas, como dice su palabra, pero también dice que están vestidos de silicio porque su ministerio tiene lugar en un periodo, hermano, de prueba para el hombre. Ya hemos dicho que este periodo son 3 años y medio, o lo mismo que 42 meses, o lo mismo que 1260 días. Es el mismo periodo de tiempo, pero cierto, indicado en medidas de tiempo diferentes. Esto ya lo explicamos anteriormente. Y también quiero aquí entregar otro detalle, que este tiempo de prueba ya lo han vivido otros varones, otros hijos de Dios a lo largo de la historia. Por ejemplo, el ministerio del profeta Elías también duró 3 años y medio y también fue un ministerio de prueba. Tengan en cuenta, hermanos, que esto es súper importante porque también la palabra de Dios en este capítulo nos va a aludir al profeta Elías más adelante para tener que indicar características de estos dos testigos. También nuestro propio Señor Jesucristo, su ministerio duró 3 años y medio. El Señor tenía 30 años cuando Él comenzó su ministerio. Todo esto ustedes lo van a encontrar en la palabra de Dios. También el Señor tuvo que cumplir su ministerio en un periodo de prueba, de persecución, de mucha lucha,
de, de mucha batalla, ¿cierto? Contra la oposición de Satanás. Y bueno, la iglesia del tiempo final que Dios tiene preparada no será la excepción. Tendrán que vivir algo similar. Por eso es que este mismo libro nos dice que los que están con el Cordero lo siguen donde quiera que Él va, siguen sus pisadas. Eso quiere decir, hermanos, que su ministerio va a ser algo similar a lo que tuvo que pasar Él bajo persecución, bajo prueba. Pero lo más grande es que ante toda la adversidad, Dios estará con su iglesia en el final del tiempo y Dios le va a dar la victoria. La victoria está asegurada de antemano, pero la palabra de Dios dice que su pueblo tiene que ser probado como el metal más fuerte, capaz de pasar por la más alta temperatura y ser moldeado para quedar en una joya de las más preciosas que solamente nuestro Señor Jesucristo puede convertir a los seres humanos, a su pueblo, a su iglesia. Y el versículo 4 dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ustedes saben que el Dios de la tierra es nuestro Señor Jesucristo, es el Altísimo, Él es el Padre, Él es el Creador, Él es Dios, pero dice que estos dos testigos están en pie delante del Dios de la tierra. Quiere decir que estos son aptos para estar en pie delante de Dios. Dios se complace de estos y avala, ¿cierto?, el ministerio de estos dos testigos. Y en el video número 3 habíamos quedado que íbamos a partir desde este punto para explicar quiénes eran estos dos testigos y por qué la palabra de Dios dice que son dos. Y le dice que son los dos olivos y los dos candeleros. Y bien, hermanos, en este punto vamos a entrar a apreciar ya detalles muy curiosos de la palabra del Señor. Detalles muy curiosos de la obra de Dios, la obra que Él hace en su pueblo, en su iglesia, en su creación. El Señor, hermano, tiene detalle, es detallista en todas sus cosas. Por algo Él es el creador y nosotros sabemos que su obra es perfecta, su obra de creación es sublime. No hay otro arquitecto más grande que Él. No hay nadie que tenga la capacidad que tiene Él para crear. Por eso que su palabra dice que cuando Él creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, el séptimo día reposó, porque la palabra de Dios dice que vio su creación y su creación era buena y era buena en gran manera. Por lo tanto, hermano, hay muchos detalles que el Señor nos va entregando, pero son detalles que nosotros vamos a empezar a apreciar cuando nos empecemos a sumergir en las profundidades de las cosas del Señor. Y bueno, hermanos, ¿por qué la palabra de Dios nos dice que son dos testigos? Ya sabemos lo que es un testigo, ¿cierto? Alguien que testifica de Jesucristo, alguien que es su testigo, alguien que está dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ya habíamos dicho que era una iglesia que el Señor tiene preparada de antemano para que le trabaje a Él en su obra, para que cumpla un ministerio en el tiempo final. Tengamos en cuenta que este mensaje es un mensaje futurista, es algo que está predestinado para el final de los días en la tierra, justamente cuando el Señor, antes que venga Él por su pueblo. Y el Señor va a obrar de forma muy especial, hermano, en una iglesia. Nosotros sabemos que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, es muy grande, porque Dios va a tener un pueblo muy grande en la tierra, pero para Él hacer una gran cosecha, hermano, porque la palabra de Dios dice que muchos van a estar vivos cuando el Señor venga en las nubes. Entonces,
nosotros tenemos que tener en cuenta que el Señor va a levantar un pueblo lleno del Espíritu Santo para tener que conquistar a las almas en el final del tiempo, hermano. Y gracias a esta iglesia que Él va a levantar, van a ser muchas más las gentes salvadas en aquel tiempo, hermano. Es muy grande la obra que Dios tiene preparada para el fin del mundo. Si a usted solamente se le ha predicado que el fin del mundo van a ser calamidades, bueno, yo le quiero decir que no es así, que muchas cosas van a sobrevenir en el mundo, pero Dios va a hacer una separación entre su pueblo que le ama y le sirve a Él y entre los que no están por tener que aceptarlo a Él, hermano. La palabra de Dios dice que Él hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. También dice, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces, hermanos, hay muchas promesas para el pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios tiene que cumplir una misión, hermano, porque recuerden que la iglesia de Dios es su cuerpo. Jesucristo es la cabeza y todos nosotros somos miembros íntegros de su cuerpo. El Señor funciona como un solo cuerpo con su iglesia. Él está fusionado a su iglesia y su iglesia está fusionado a Él. Y ahora todos formamos parte de su cuerpo, de su templo. Por eso que somos nosotros también, dice el apóstol, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque estamos compuestos en Él, hermanos, somos su cuerpo. Por lo tanto, hermanos, veamos, dice que son los 2 olivos y los 2 candeleros. Y primero que nada vamos a decir por qué son dos. Porque si es una iglesia, podría el Señor decir, es un candelero y un olivo. Pero nos dice que son dos. Y bueno, hermano, aquí nosotros tenemos que entender que la obra de Dios, lo que Dios hace, está como comisionado de dos en dos. Está comisionado de a pares. ¿Por qué digo esto, hermano? Mire, si Jesús dice que nosotros somos su cuerpo, ¿cierto? Él es la cabeza del cuerpo, pero nosotros somos su cuerpo. Somos miembros de todo su cuerpo. Somos ojos, somos manos, somos pies, somos órganos de su cuerpo interno, somos, qué sé yo, hermano, somos dedos, somos nariz. eh, todos somos una parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y noten ustedes, hermano, que el cuerpo humano que el Señor creó para ser albergue, ¿cierto?, del espíritu que Él nos dio, que es la vida. Noten ustedes que el cuerpo humano fue creado con una dualidad. ¿Qué significa esto? Fue creado como un cuerpo que toma actividad a través de dos miembros. Es por eso que nosotros, si ustedes se analizan a sí mismos, nosotros tenemos dos brazos, tenemos dos manos, tenemos dos piernas, tenemos dos pies, tenemos dos ojos, tenemos dos oídos, tenemos dos fosas nasales y así sucesivamente. Aún dentro de nuestros órganos internos tenemos dos pulmones, tenemos dos riñones, por decir algunos ejemplos, y mucho más. El mismo cuerpo humano está creado en un par, en una dualidad. Por lo tanto, hermanos, noten los detalles de nuestro Señor Jesucristo. Estas son cosas grandes de Él, de su sabiduría, de cómo Él crea todas las cosas. Entonces, si como iglesia nosotros somos su cuerpo, entonces también hay una dualidad en nosotros, mano izquierda, mano derecha. Y miren,
ustedes van a ver que la obra de Dios, cuando Él comisiona a su iglesia, porque esta iglesia del tiempo del fin es una iglesia comisionada delante de Dios. Dios le da una misión a este pueblo. ¿Mm? Es un pueblo valiente que va a la batalla, va a pelear contra las huestes del mal y valientemente va a rescatar a las almas. Y si es necesario llegar hasta la muerte, lo van a hacer. Recuerden ustedes lo que pasó con los apóstoles. Recuerden ustedes lo que pasó con los profetas. Recuerden lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Son decididos. Es un pueblo lleno del Espíritu Santo, que no tiene otra cosa más en su mente y en su corazón que hambre por arrebatar las almas del fuego y de la condenación. Por lo tanto, hermanos, veamos que cada vez que el Señor está obrando, generalmente Él presenta una comisión de su pueblo de dos en dos. Y esto nosotros lo vemos en la obra espiritual de Dios y lo vemos también en la obra terrenal. O sea, lo vemos, hermano, cuando Él trabaja con sus ángeles celestiales y también cuando Él trabaja con su pueblo terrenal, con los seres humanos. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos demuestran esto, hermano. Y por ejemplo, el más ilustrativo es cuando Él comisiona a 70 y los envía de dos en dos. Pero miren, por ejemplo, tenemos que ver que cuando el Señor viene para tener que decretar el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Él viene con dos ángeles, ¿cierto? Y Él se queda con Abraham y envía a sus dos ángeles a hacer la obra de juicio a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Aquellos dos ángeles los relató la palabra del Señor, que van a sacar a Lot de aquella ciudad juntamente con su familia. Otro ejemplo que tenemos es cuando leemos, por ejemplo, al profeta Daniel y vemos que el profeta ve al Señor, ¿cierto? Glorificado, y lo ve parado en medio de un río. Y ve también a dos ángeles, uno a un lado del río y otro al otro lado del río. Nuevamente vemos la misma escena. El Señor con sus dos manos trabajando, con su diestra y su siniestra. Entonces, hermano, esto lo vamos a encontrar repetidas veces en la palabra de Dios y es una forma que tiene el Señor de trabajar. También, por ejemplo, por poner un ejemplo terrenal, vemos que cuando el Señor quiso sacar a su pueblo de Egipto, comisionó a dos hombres para que fueran a profetizar delante de Faraón, a dar la orden del Señor delante de Faraón. Y esos fueron Moisés y Aarón, nuevamente, dos trabajando, ¿cierto?, en las manos del Señor. El Señor con ellos, pero Él mandando de dos en dos. Por eso su palabra dice, donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio. Fíjense, por eso dice, estoy yo en medio. Tengo a uno a mi mano derecha y otro a mi mano izquierda. Por eso dice, donde hayan dos o tres. Y esta es una promesa de Él. Dice que Él está en medio. Vean, hermano, que las cosas del Señor son muy especiales. Y aquí estamos conociendo detalles que nosotros no nos habíamos percatado de la palabra del Señor. Estos detalles que el Señor nos ha dejado para que nosotros los conozcamos. Vamos a ver un ejemplo muy ilustrativo, como yo les decía, y es cuando el Señor comisiona a un pueblo, comisiona a una iglesia para ir delante de Él. Porque Él comisionó a 70. Yo sé que ustedes conocen ese mensaje. Para eso vamos a ir al Evangelio según San Lucas en el capítulo 10. Y en el versículo 1. Y el título dice Misión de los 70. Dice, después de estas cosas designó el Señor.
Él está designando un pueblo, está comisionando un pueblo, está enviando un pueblo, le está dando una misión, una tarea a su pueblo. Designó el Señor también a otros 70. Noten que él ya había, ¿cierto?, elegido a sus apóstoles, había también Juan el Bautista ya cumplido su ministerio y él ahora necesitaba a otros 70 para que fueran delante de él. Dice, designó el Señor a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Noten, hermanos, nuevamente la misma escena, de dos en dos, porque él iba en medio de su pueblo, los envía de dos en dos. Entonces, vamos entendiendo ahora por qué son dos candeleros, por qué son dos olivos y por qué le llama dos testigos, porque la obra de Dios está comisionada de dos en dos. Y dice la palabra de Dios que a estos 70 les dio autoridad para echar fuera demonios y para tener que curar enfermedades. O sea, les dio el poder de su Espíritu Santo, porque la iglesia de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios. O sea, Dios no los manda a combatir solos, sino que Él está en medio de su pueblo. Bien, hermano, creo que ya tenemos muchos detalles que nos van aclarando esta situación y nos van, ¿cierto?, eh, afirmando en la interpretación que estamos dándole a este mensaje, ¿sí? Porque la palabra del Señor tiene que interpretarse a sí misma, es ella la que tiene que revelarse en nuestros corazones, hermano. Es preciso que el pueblo de Dios comience a leer la palabra de Dios por sí mismo, porque hay tanto hoy en día, tanto material que se encuentra en las plataformas de internet y tantos hombres que están interpretando este mensaje de una mala manera. Por lo tanto, hermanos, hoy es el momento que nosotros pongamos el interés en tener que leer por nosotros mismos y corroborar estos detalles. No nos quedemos con lo que alguien nos esté diciendo, porque en realidad, hermano, no sabremos si verdaderamente es correcto o no es correcto. Bien, hermanos, vamos a leer, ¿cierto? Vamos a volver a nuestro texto base y vamos al capítulo 11 nuevamente del libro de la Revelación. Y dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de la tierra. ¿Ya? Dice que son dos olivos y dos candeleros. Ya sabemos por qué son dos. Porque hay una dualidad en el pueblo de Dios. Hay algo que viene comisionado de dos en dos. Así Dios trabaja con su pueblo, con su iglesia, y Él está en medio. Pero dice que son dos olivos y son dos candeleros. Y aquí hay algo muy importante, porque nosotros ya estudiamos, ¿cierto?, que los candeleros y los olivos eran una representación de la iglesia del Señor, del cuerpo del Señor. El Señor dice que Él es la raíz del olivo, que nosotros estamos injertados en Él. Es lo mismo que cuando Él nos dice, yo soy la cabeza del cuerpo y ustedes son los miembros de mi cuerpo, ¿cierto? Y el candelero, hermano, también, ¿cierto? Él dice que Él es la caña central, o sea, Él es la base de donde salen sus ramas, donde salen las lámparas del candelero y que alumbran. Pero hermanos, nosotros tenemos que ver que Dios, cuando comisiona a su pueblo, o sea, cuando el Señor ha hecho la obra redentora en su vida, usted ha creído en el sacrificio del Señor, Dios le bautiza con el poder del Espíritu Santo y inmediatamente Dios lo comisiona a usted para trabajar en la obra de Dios. El Señor no rescata almas
para mantenerlas, dentro de una iglesia, dentro de un templo, dentro de una organización religiosa. No, esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios enseña que Él recluta soldados. Y a medida que Él hace la obra en el ser humano, inmediatamente lo viste de la armadura de Dios. Y si Dios viste a su pueblo con armadura santa, es para que su pueblo combata, por hermano. No es para que su pueblo se quede encerradito o tranquilito. Es para que el pueblo de Dios vaya a ganar almas para Dios. El Señor lo ha hecho así con todo su pueblo a través de la historia. Y con este pueblo final no es la excepción. El Señor necesita que su pueblo haga la tarea la cual Él dejó encomendada, porque esto salió de su boca. Y dijo el Señor: me seréis testigo en toda Judea, en Samaria y en los rincones más recónditos de la tierra. Y también el Señor dijo: id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor no dice: quédate ahí en el lugar donde tú estás, en tu casa, y autopredícate el evangelio a ti mismo toda la vida. No, el Señor comisiona a su pueblo para ir a buscar a las almas que aún no han llegado al conocimiento del Señor. Y el que ama a Dios, ama la causa de Dios, y en su corazón Dios pone la necesidad de tener que servirle a su Señor, porque le ama y ama lo que Él también amó, y Él amó al mundo entero. Él ama al pecador y Él está buscando a lo vil del mundo para poderlo salvar. Entonces, hermano, veamos que el Señor, cuando hace esta comisión, el Señor también le da dos ministerios a su pueblo. Sí, hermano, dos ministerios. El pueblo de Dios tiene dos ministerios que son muy importantes. Y son dos ministerios que el pueblo de Dios adquiere inmediatamente cuando ha entendido que Dios lo ha llamado para ir en pos de las almas. Veamos, hermano, esto. Vamos a ir a el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos al capítulo 1 y en el versículo 6. Y miren lo que dice aquí. A ver, vamos a leer. Vamos a leer del versículo 4. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí viene esto, hermano. ¿Qué pasa cuando el Señor nos demostró su amor? Dice que nos lava posteriormente de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué hace inmediatamente después que usted ha sido lavado, que usted ha sido comprado a ese precio? Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y aquí están los dos ministerios, pues. El Señor a su iglesia le da dos roles muy importantes, dos ministerios muy importantes, que el pueblo de Dios, que es comisionado para salvar almas, sí o sí tiene estos dos ministerios. Ahora, el que no ha despertado a lo espiritual, obviamente que no se motiva por tener que ir en pos de la obra de Dios, si esto no son cosas materiales.
Entonces, el cristiano que le ha creído a Dios, le ha conocido de labios y de oído, no tiene interés ni tiene ímpetu para ir en pos de realizar la obra de Dios, para ir en pos de las almas. Es un cristiano estéril, es un cristiano sin fruto, es un hombre que Dios aún no ha podido hacer la obra, pero el que en el cual Dios ha encontrado buena tierra en el corazón de esa persona, entonces el Espíritu Santo empieza a dar los frutos que realmente el Señor nos promete a nosotros. Y cuando los frutos se empiezan a manifestar, el Señor nos comisiona para que podamos trabajar y nos da dos ministerios que son esenciales y que sí o sí la iglesia de Dios los tiene. Y aquí vamos a ver por qué los tiene. Y dice que Él nos hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y esto es muy grande, por hermano. Reyes y sacerdotes. Pero no lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra del Señor. Bien, ahora vamos a ir a ver por qué estos dos olivos y estos dos candeleros tienen este ministerio de reyes y sacerdotes. ¿Por qué la iglesia de Dios tiene el ministerio real y el ministerio sacerdotal? Para esto vamos a ir al libro del profeta Zacarías. Vamos al libro del profeta Zacarías, un libro que también está escrito gran parte en lenguaje espiritual, y también encontramos aquí muchas respuestas de lo que en el libro de Apocalipsis se nos relata. Vamos al libro de Zacarías en el capítulo 4 y en el versículo 1. Y nos encontramos este mensaje que le pusieron por título El candelabro de oro y los olivos. Y aquí un candelabro es lo mismo que el candelero. ¿Mm? Y los olivos, ustedes saben lo que son los olivos. ¿Mm? Vamos aquí a darnos cuenta por qué la iglesia de Dios tiene dos ministerios. Pues. Aquí el Señor nos va a responder por qué el Señor nos elige a nosotros como para ser reyes y sacerdotes en las manos de Él. Y vamos a leer, y dice, y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Noten, hermanos, que es el mismo candelabro que nosotros estudiamos en la parte número 1 de este estudio. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. 2 olivos, uno a cada lado. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Ahora el profeta Zacarías le pregunta al ángel, ¿cierto? ¿Qué es esto que estoy viendo? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y nosotros, hermano, cuando antes leímos el mensaje de los dos testigos, el Señor nos decía, ¿no sabes lo que es esto? Y nosotros decíamos, ¿qué será? ¿Qué será? Y la respuesta la tiene el Señor para revelarnos todas estas cosas. Por eso que Él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Bueno, hermano, y aquí vamos a, muy cortito, vamos a explicar esto. Zorobabel
era el descendiente directo, en este caso, de el rey David. Zorobabel, hermanos, era la persona que tenía que heredar el trono de Israel, el trono de Judá, del reino de Judá. Entonces, hermano, en este tiempo el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos había sido exiliado a Babilonia. Era en el tiempo del profeta Daniel, cuando el profeta Daniel le pedía al Señor que permitiera volver a su templo, a su pueblo, a su santa ciudad, a Jerusalén, para que pudieran reedificar el templo de Dios y pudiera nuevamente continuar el ministerio del templo. Hermanos, en este tiempo el pueblo de Dios se le dio la oportunidad porque la profecía decía que este pueblo iba a volver a su tierra y iba a reconstruir el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido 2 veces. La primera vez fue en el tiempo del profeta Jeremías. El profeta Jeremías profetizó en el tiempo cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén. Posteriormente, en los tiempos del profeta Daniel, el Señor da la orden a través del rey Ciro de Persia, que gobernaba el mundo en aquel entonces, para que el pueblo de los judíos volviera a Jerusalén y para que volvieran a reedificar la ciudad y reconstruir el templo, porque todo eso estaba en ruinas, estaba destruido. Noten que el Señor aquí comisionó a este hombre, a Zorobabel, quien tenía el ministerio real porque tenía que heredar la posición del rey de Israel. Comisiona entonces a Zorobabel para que lidere al pueblo y vaya a reconstruir la ciudad y el templo. Y ahora, hermano, entendamos que estos dos testigos Dios los va a comisionar para lo mismo, le va a dar la misma misión que le dio a Zorobabel, pero ahora ya no es una misión terrenal, ya no hay que reconstruir una ciudad terrenal ni un templo terrenal, sino que lo que hay que levantar ahora es el verdadero culto a Dios. Noten, hermanos, que en este tiempo del fin, lo que es la verdadera religión, lo que es la verdad, las verdaderas creencias de Dios, la verdadera fe, va a estar totalmente derribada, porque la palabra de Dios dice que viene el tiempo de la apostasía. Por lo tanto, el Señor va a tener que sacar sus verdades a la luz, y para poder hacerlo, Él va a levantar una iglesia, así como levantó a Zorobabel juntamente con un pueblo y mandó a reconstruir las cosas que estaban caídas. Así el Señor también lo va a hacer en este tiempo. Él va a levantar a un pueblo para restituir lo santo y lo verdadero de Dios, para que las almas de Dios lleguen al conocimiento y entren al ministerio de la salvación. Santo sea el nombre del Señor por siempre y para siempre. Y el Señor le dijo a Zorobabel: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Noten, hermanos, que la capacidad de pelear la batalla y de vencer no está en la iglesia de Dios, está en el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios es el que está obrando a través de su iglesia. El Espíritu de Dios le infunde fuerza y fortaleza al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios haga la obra que tiene que hacer el Señor. Pero es el Espíritu de Dios en el que está la victoria del pueblo de Dios. Por eso que dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Porque cuando a Zorobabel se le dio esta tarea de tener que ir a reconstruir la ciudad y levantar el templo, era una tarea imposible para este hombre, porque era una ciudad demasiado, demasiado grande, había que reedificar las murallas, habían otros pueblos, otras tribus que habían
se habían apoderado de la ciudad. Ellos tenían que ir a pelear contra esa gente, expulsarla de sus tierras y para poder reconstruir y todo. Entonces era algo muy grande para este hombre. Y este hombre no sabía cómo hacerlo y tampoco se sentía capaz de hacerlo. Entonces aquí viene la palabra del Señor y le viene a decir la palabra del Señor a Zorobabel. No con ejército, Zorobabel, hijo mío, rey de Israel. No es con ejército, no es con fuerza tuya, no es con fuerza humana. Es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esta palabra es para nosotros ahora, hermano. ¿Ah? Él te dice ahora, hijo mío, heredero de mi real sacerdocio, heredero de mi principado. Ahora, hijo mío, no es con tu fuerza, no es a manera humana, no es como tú quieras hacerlo. Si me vas a servir, va a ser con mi espíritu. Yo te guiaré, yo te llevaré de la mano, yo iré en medio de ti. Tú trabajarás con mi Espíritu Santo. Yo voy a obrar a través de ti, yo voy a poner palabras en tu boca en el momento que yo te necesite. Yo voy a hacer a través de ti. Eso es lo que nos dice el Señor. Ahora, hermano, no es con nuestras propias fuerzas, es con el Espíritu de Dios, es Dios el que está obrando en su pueblo. Y por eso que dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Porque para Zorobabel era un problema grande, hermano, era como una montaña. Y entienden ahora ustedes por qué el Señor decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete de aquí y apártate hacia allá. Ah, porque el Señor estaba hablando en términos espirituales, pues hermano, y le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Ah? ¿Quién eres tú, problema? ¿Acaso es un problema que Jerusalén esté derribada, esté destruida? ¿Es un problema que el templo esté caído? ¿Acaso no tengo poder yo para levantar y restituir todas las cosas? Dice el Señor. El Señor dice, yo soy el que voy a levantar a mi pueblo, yo voy a levantar un pueblo poderoso, una iglesia revestida del poder del Espíritu Santo en estos últimos tiempos, porque tengo que salvar a muchas almas todavía. Entonces, hermano, le dice, ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y esto significa que Zorobabel iba a poner la primera piedra para edificar el templo de Dios. Y iba a haber victoria, iba a haber mucha alegría porque se iba a dar comienzo a esa obra y esa obra no iba a parar hasta que el Señor la terminara, porque era por voluntad de Él que se tenía que reedificar ese templo. Entonces, hermanos, vamos entendiendo que Él tiene dos ministerios. Uno es el ministerio del rey y el otro es el ministerio del sacerdote. Y aquí vamos a ver el segundo ministerio. Dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. No tengo tiempo, hermano, para poder explicar todo esto, pero más adelante en otro estudio los vamos a ver. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Ah, y aquí vemos el Espíritu de Dios, pues. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él me dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y aquí vemos nuevamente la expresión, estos son los 2 ungidos que están delante del Dios de la tierra. La misma expresión que nosotros encontramos en el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando nos está hablando de los 2 testigos. Es lo mismo, hermano. ¿Y sabe por qué el ángel le está diciendo, estos olivos son los 2 ungidos? Porque Dios tenía a 2 personas para liderar al pueblo en aquel entonces. Uno era Zorobabel, que ocupaba la posición del rey de Israel, y el otro era el sumo sacerdote Josué, que ocupaba el rol del primer sacerdote que lideraba el pueblo de Israel.
Entonces, estos dos ministerios eran esenciales para lo que Dios quería hacer. Porque lo que Dios quería hacer no era solamente restaurar la ciudad y restaurar el templo. Lo que Dios quería hacer era restaurar a un pueblo que era su iglesia, que era un pueblo escogido de la mano de Él. Era un pueblo que tenía que transformarse en una puerta abierta para que todas las naciones de la tierra vinieran al conocimiento del Dios verdadero. Y el Señor tenía que hacerlo a través de estos dos ministerios, a través del ministerio real y a través del sumo sacerdocio. Y ahora, hermano, miren, entiendan por qué Dios le da estos dos ministerios a su pueblo. Porque estos dos ministerios son la esencia misma de lo que el Señor es, de lo que nuestro Señor Jesucristo es. Porque ¿acaso el Señor Jesucristo no es el rey de su pueblo? ¿No es el príncipe de su pueblo? ¿Acaso no es el rey de Israel él? ¿Y acaso el Señor no es el sumo sacerdote que intercede por nosotros en su templo, hermano? Noten, hermano, estas dos cosas son ministerios íntegros de Él, que hablan de Él y de su obra. ¿Por qué, hermano? Porque el rol del rey de Israel era pastorear al pueblo de Dios. Por eso que el rey David era pastor de ovejas y Dios lo eligió. Dice que él eligió un rey conforme a su corazón. Y dijo el Señor, yo daré pastor a Israel que pastoreará a mi pueblo. Entonces, el Señor, hermano, es el buen pastor. El buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. ¿Entienden ahora ustedes por qué el Señor nos da estos dos ministerios y nos comisiona a nosotros a tener que ir en pos de su pueblo que está perdido? Porque el buen pastor tiene que dejar las 99 y tiene que ir a buscar la oveja perdida. Y eso es lo que Dios está comisionando a su iglesia. El rol del pastor de la iglesia, del rey del pueblo, es guiar al pueblo de Dios hacia la salvación, hermano. Es cuidar las ovejas de Dios, ¿cierto? Es alimentarla, es pastorearla, hermano, darle buen pasto, tener que darle buena agua para que las almas de Dios se salven, para que las ovejas, hermanos de Dios, entren a su redil. Ese es un ministerio que es de la iglesia del Señor. Y el otro ministerio es el del sumo sacerdocio. El sumo sacerdote tenía por misión tener que enseñar las leyes de Dios al pueblo de Dios. El sumo sacerdote tenía que enseñar al pueblo a pedirle perdón a Dios y tomarse del sacrificio delante de Dios, hermano, para que recibiera perdón de sus pecados y que aprendiera a conocer las leyes de Dios para que pudiera redimirse de sus pecados y mantenerse fiel a Dios. Estos dos ministerios, hermanos, son los ministerios, se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, porque Él, hasta el día de hoy día, Él es nuestro buen pastor que está apacentando a sus ovejas, y Él es el sumo sacerdote que está intercediendo constantemente por su pueblo. Entonces, hermanos, vean que el Señor nos viste a nosotros de estos dos ministerios, hermanos, y nos encomienda, nos comisiona a tener que ir a trabajarle a Él. No es menor lo que Dios ha hecho con nosotros. No es poco lo que el Señor nos ha querido dar, hermano. Vengo diciendo que Él nos ha querido vestir de honra y de gloria, hermano. Ustedes van a leer en este libro de Zacarías y se van a dar cuenta cómo el Señor le muestra en visión a este hombre, al sumo sacerdote Josué, un jovencito hermano que tenía que asumir la responsabilidad de tener que enseñar las leyes de Dios al pueblo, enseñarle al pueblo a hacer sacrificios dignos de arrepentimiento, hermano, y que el pueblo de Dios recuperara la salvación de parte de su Dios. Y ustedes van a ver cómo Dios lo prepara para que este joven
cumpla con este propósito, este ministerio que Dios había puesto en sus manos. Dice la palabra de Dios que en visión el profeta Zacarías ve a este joven y el Señor le quita las ropas viles, hermano. ¿Ah? El Señor primeramente lo santifica a su sacerdote, hermano. Es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Lo santifica y lo viste luego de ropas reales, hermano. Lo viste de ropas blancas, de ropas puras. Lo viste de esa ropa que tenía el sumo sacerdote, hermano, para ser apto delante de Dios y presentar sacrificio por su pueblo, hermano, para interceder por su pueblo. Entonces, esto ustedes los van a ver también. Vean, hermano, noten cuando el Señor nos habla en la parábola del hijo pródigo. También vemos que cuando el hijo pródigo vuelve a la casa de su padre, llega totalmente envilecido, por hermano, porque el mundo lo había destruido, el mundo lo había dejado totalmente envilecido, venía con la ropa rajada, vieja, hermano, venía sucio, pero dice que su padre dijo, pónganle ropa limpia, pónganle ropas reales. Pónganle un anillo en su dedo, hermano. Y esto era un símbolo, hermano, de que era príncipe, por hermano. Si nosotros somos reyes y sacerdotes para el Señor, porque Él los compró con su sangre ahora y los ha vestido Él con ropas reales, hermano. Es muy grande lo que el Señor ha querido hacer con su iglesia. Todas estas cosas son cosas espirituales, hermano. Aquel que esté comiendo de esta palabra, que esté digiriendo esta palabra, hermano, esta palabra le va a ser una palabra dulce, hermano, en su boca. A medida que vaya alimentándose de la palabra del Señor, va a ser una palabra muy dulce, hermano. Va a ser esa cena que dice el Señor, que Él entrará y cenará con nosotros. Esta es la cena que el Señor nos ha prometido a nosotros, hermano, para que nosotros cenemos constantemente con Él. Este es el agua que el Señor nos ha permitido dar en abundancia. Esa misma agua que Él le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua y Él te daría agua, agua para vida eterna. Esto es lo que el Señor hace cuando Él nos empieza a revelar su palabra, hermano. Nos empieza a saciar el hambre, la sed que hay en nuestro corazón. Y la palabra de Dios es la que empieza a inundar el corazón del ser humano. Y cuando la palabra de Dios empieza a inundar el corazón, hermano, entonces el Señor empieza a hacer la obra redentora en el corazón del hombre. Y el Señor empieza a sacar lo sucio, empieza a sacar lo podrido que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Empieza, hermano, a barrer esa casa y empieza Él a hacer habitación para su Espíritu Santo dentro de los corazones. Esto es lo que la obra grande que la palabra de Dios puede hacer en los seres humanos, hermano. Por eso que el Señor dice, bien haríais en poner atención a mi palabra. Porque la palabra del Señor, hermano, es inconmovible. No hay nadie que pueda parar la obra redentora de la palabra del Señor en la vida del corazón del hombre y de la mujer. Y el Señor va a trabajar a través de su palabra a lo largo de la vida del ser humano, hasta que logre perfeccionar la obra que el Señor va a hacer. Como ese candelero de oro, hermano, de oro refulgente, hermano. Oro, hermano, que se convierte en el metal más precioso para Dios. Porque la obra que el Señor hace en el ser humano es grande, hermano. Entonces, como pudimos ver hasta aquí, hermano, el Señor le da estos dos ministerios y el Señor comisiona de dos en dos a su pueblo para cumplir con esta obra, porque es una obra grande.
Es una comisión muy grande la que el Señor va a hacer con su pueblo, la misión que Él le va a dar al final del tiempo, hermano. ¿Y por qué digo que es muy grande? Porque ahora, desde el versículo 5, vamos a empezar a ver cómo el Señor va a trabajar con su pueblo, hermano. Miren, solamente vamos a leer el 5 para empezar a introducirnos en la obra que el Señor va a hacer con su pueblo. Dice, si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos. Recuerden, hermanos, que el fuego es el Espíritu Santo de Dios, es la palabra de Dios emanando de la boca de estos profetas. Y el fuego dice que devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Recuerden, hermanos, que cuando está el Espíritu de Dios trabajando en el ser humano, no hay nadie que pueda atentar contra tu vida, hermano. No hay nadie que pueda tocarte, porque el Señor tiene un escudo sobre nosotros. Solamente, hermanos, Dios pondrá a disposición la vida de su pueblo en el momento que su pueblo haya terminado su obra. Pero miren, hermano, dice la palabra del Señor que si alguno quiere hacerles daño, tiene que morir él de la misma manera. Porque, hermano, porque cuando alguien se levanta contra el pueblo de Dios que está haciendo la obra de Dios, hermano, esto es algo muy grave. El Señor, hermano, es quien defiende a su pueblo, y Él no permitirá que su pueblo sea tocado hasta que su pueblo cumpla el ministerio y la comisión para lo cual Él la va a instaurar en los días finales de la tierra. Vamos a ver muchas características, hermanos, de la iglesia de Dios. Vean que el versículo 6 nos va a dar a luz en muchas cosas de lo que este pueblo va a hacer en este ministerio que dura 3 años y medio. Dice la palabra de Dios que van a profetizar, hermanos. Sí, porque vienen muchas cosas a la tierra y estos hombres lo van a advertir, estas mujeres, estos siervos de Dios, revestidos del Espíritu Santo. Esto lo van a advertir antes de tiempo, hermano. Va a ser como en el tiempo de Moisés y Aarón, cuando el Señor dejó caer toda plaga sobre la tierra de Egipto. Y estos hombres se presentaban delante de Faraón y decían, de aquí a tanto tiempo más, las aguas se convertirán en sangre. De aquí a tanto tiempo más, vendrá una plaga de ranas. De aquí a tanto tiempo más, el Señor enviará una plaga de langostas. Y la palabra de estos hombres se cumplía, hermano, porque profetizaban la palabra de Dios, de su Señor. Eran siervos de su Señor, profetas enviados de Dios. Lo mismo va a hacer el Señor con una iglesia al final del tiempo, una iglesia que Él va a comisionar para esta tarea. Pero ya no va a ser en un país, hermano. Ya no va a ser en una ciudad. Ya no va a ser en una sola región. Ahora, hermano, las cosas que el Señor va a hacer al final del tiempo van a tener un alcance global. Van a alcanzar a todos los seres humanos que hay en la tierra, hermano. Nadie va a quedar ajeno a la obra de Dios para que las almas despierten, porque recuerden, hermanos, que el Señor nos habla de 7 plagas primeras y nos dice que son 7 trompetas. Las trompetas anuncian que el retorno del rey se acerca. Las trompetas anuncian que la venida de Cristo está a las puertas. Por lo tanto, se está dando la última oportunidad para que la gente se arrepienta, se convierta al Dios verdadero y se entregue a Dios, porque el tiempo se está acabando. Vean, hermanos, cómo Dios va a trabajar con su pueblo.
cómo Dios va a trabajar con su iglesia. Pero Satanás también va a estar trabajando por su lado y también va a estar opuesto a la obra de Dios con su iglesia. Todas estas cosas las vamos a ver de aquí en adelante y tenemos que seguir estudiando esta profecía, hermanos. Cuando terminemos de ver este capítulo 11 de este libro, hermano, nosotros vamos a decir, qué grande es Dios, qué grande es la revelación de Dios, qué grande es que Dios todo lo tiene ya preparado desde antemano. El destino de la humanidad está sellado en las manos del Señor, hermano. La victoria de Dios ya está asegurada, hermano. ¿Mm? Ahora solamente falta que tú y yo nos entreguemos por completo a Dios, para que el día de su venida, ya sea que estemos vivos o estemos muertos, seamos levantados o transformados para gloria y para justicia eterna de Dios. Nos veremos en un próximo video. Que el Señor les bendiga grandemente.